La Asociación de Industrias de República Dominicana, AIRD, consideró que el proyecto de ley de medidas pro crecimiento económico y simplificación fiscal y mitigación depositado en el Senado de la República por el Poder Ejecutivo el pasado, hace ya unos días, es una oportunidad para asegurar el equilibrio y evitar la discriminación entre sectores productivos en la economía nacional. Conversamos de este tema con Mario Pujols, presidente de la AIRD. Mi estimado, ¿qué tal? Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Una vez más, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes, gracias Ángelo por la invitación y darnos el espacio como Asociación de Industria de la República Dominicana, pues para siempre compartir nuestras opiniones y recomendaciones sobre temas de interés nacional. Así es. Ustedes estuvieron hoy reunidos en el Senado de la República con la comisión bicameral que está estudiando este proyecto, Pedro Catrén, ¿verdad? Allí presidiendo la comisión. Me gustaría saber de qué trató esa reunión, qué conversaron y cuáles fueron sus propuestas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. ¿Cómo no? Bueno, hoy estuvimos por allá, en la mañana de hoy, en el Congreso Nacional y pues participamos en seguimiento a la convocatoria que nos hiciera la comisión bicameral que está a cargo de la revisión de este proyecto de ley en relación de la crisis existente a nivel Ujú. nacional. Y digamos que aprovechamos la oportunidad pues para ir sobre los puntos que preocupan a nuestro gremio, que han sido incluidos en dicho proyecto. Al final, lo que hemos puesto sobre la mesa son propuestas de mejoras técnicas de la redacción del proyecto. Y si me permites, te puedo compartir Por eh, supuesto. uno de los puntos que, digamos que nos sorprendió cuando hicimos la lectura del proyecto durante el fin de semana, porque quisimos leerlo con detenimiento antes de salir a compartir nuestro parecer con los medios de comunicación, y tiene que ver con la inclusión de una exención de impuestos de ITEVIS y aranceles a el AC30 y el asfalto. Tú te preguntarás, bueno, pero ¿qué tiene que ver la IRD con esto? Mucho. Sucede que, sabes que siempre ha sido un sueño del sector productor de hormigón y concreto en el país, de poder pues ser utilizado en los proyectos de infraestructura vial y de pavimentación en la República Dominicana. Lo Ujú. cual, de aprobarse una medida como esta, pues alejaría ese sueño y discriminaría la producción nacional de hormigón y concreto en relación a las importaciones de AC30 y asfalto. Eso por un Ok. lado. Por otro lado, cuando vimos los artículos que forman parte del ajuste del título 1 del Código Tributario, pues vimos que faltaba pues quizás la inclusión o consideración de una disposición que está en nuestro Código Tributario de hace mucho tiempo y que manda a que los documentos, los recibos y demás se conserven durante un tiempo de 10 años. Ujú. Y sí, propuesta en ese sentido de que se ponderase ahí en las discusiones que en lugar de 10 se enfoquen en 5 años, que nos permitiría igualar criterios utilizados por Costa Rica, por México y por otros países de la región que entienden que ese plazo pues, debe ser más corto que el que actualmente tenemos aquí en nuestra legislación. Ujú. También, Ángelo, aprovechamos y tratamos un punto que como gremio entendemos debe de aprovecharse esta oportunidad y ser incluido en este proyecto de ley, no necesariamente dejarnos esperando hasta el 2028 o cuando tenga lugar una reforma fiscal transversal aquí en el país. Y tiene que ver con una disposición que está incluida en los fideicomisos propedernales, Mi Vivienda y FITRAM. Es básicamente el mismo artículo que establece una eliminación o exención del ITEVIS y de los aranceles para las importaciones de equipos, materiales y todo tipo de productos que utilicen estos fideicomisos en sus proyectos de infraestructura. Entonces, tú dirás, bueno, pero ¿cómo eso le afecta? Nos afecta porque a los sectores de la industria de la construcción que representamos aquí en nuestro gremio, eso lo discrimina. Claro, ¿Cómo es posible que tú claro. tengas en esos fideicomisos que hemos mencionado tanto a nivel de narrativa pública, una disposición que privilegia a las importaciones en detrimento de la producción nacional? Nosotros no pedimos ni más ni menos. Que sea Lo único igual. que pedimos en ambos casos, tanto en el del asfalto AC30 y este tema de los fideicomisos públicos, es el mismo trato.
Por eso decimos, bueno, la recomendación para que no existan sensibilidades fiscales, sobre todo en una coyuntura donde estamos buscando más recaudaciones, es que, bueno, pues hay que derogar y eliminar de ese proyecto de ley la exención que se incluye para el tema de la C30 y el asfalto y aprovechar y derogar los artículos, es un artículo en cada uno de los fideicomisos que incluye el tema de la eliminación del ITV que te mencioné. Entonces, Quién se beneficiaría de la exención del AC30 y el asfalto? las importaciones, Las importaciones, o sea, es importarlos y libre de aranceles. al final, nosotros Y aquí se producen, perdón que te interrumpa, aquí se produce, o sea, se produce hormigón y concreto que ok, entraría directamente en ya. conflicto con este precio que se le estaría dando a la importación. Al final, por eso, Ángelo, cada vez que nos vemos, y que pues puedo tener un espacio aquí con ustedes, reiteramos la necesidad que hay de recordar de que aquí hay un sector productivo, que hay un sector productivo que requiere que se piense en él, y cuando no da el tiempo para que se piense mucho en él, pues entonces recordar de que hay espacio para esas mejoras técnicas que mencioné ahora en este espacio contigo. De las propuestas de incremento o cargas impositivas presentadas oficialmente por el Ministerio de Hacienda cuando se habló de este proyecto, ¿cuál de todas ellas les afecta? Si están de acuerdo con las mismas, estamos hablando del ISR, en el caso de las grandes empresas, pasarlo de 27 a un 30% por un periodo de 3 años. Y otras medidas anunciadas, nos gustaría saber qué pensaron ustedes sobre estas medidas, si las aceptan así de porque sí, o si también tienen algún tipo de objeción sobre las tales. Bueno, Ángelo, por supuesto que ese fue uno de los artículos que más nos llamó la atención. Esperábamos algo en lo que concierne al impuesto sobre la renta porque la discusión pública de los últimos meses y sobre todo las últimas semanas, pues nos llevaba a resaltar de que el ITEVIS y el selectivo no iban a Ujú. ser tocados. Cuando tú sacas dos patas de la mesa, pues te enfocas en la que queda. Y la que quedaba era la de impuestos sobre la renta. Evidentemente, Mm. este enfoque en que el aumento de 27 a 30 esté pues solamente sobre los hombros de las empresas que tengan ingresos por encima de los 1.000 millones de pesos al año, pues nos lleva a pues preocupación. Y preocupación, no obstante, estamos conscientes de la necesidad que hay de aprobar este paquete de medidas, incluso Ujú. que estoy comentando ahora. Sí nos preocupa en el sentido de que, por ejemplo, nosotros aquí en el mercado, como sector de manufactura local, competimos, por ejemplo, con las zonas francas. Las zonas francas no pagan impuestos sobre la renta. Entonces, si competimos Ah, en el mercado, cuando a nosotros nos lo suben, evidentemente, eso va a ir incrementando la brecha, la diferencia entre diversos regímenes fiscales que confluyen en el mercado. Entonces, por un lado, Ángelo, estamos conscientes de la necesidad que hay de ingresos adicionales para el Estado, pero también nos ocupamos de recordar de que toda medida tiene una consecuencia y la que ujú. vemos al final del camino es, en efecto, pues este ensanchamiento de la diferencia entre el sector que represento y otros sectores que hacen vida en la economía nacional. Y A por propósito, eso, ujú, sí, perdón, Ángelo. sí, a propósito de que citas el tema de las zonas francas, de que no pagan impuestos sobre la renta, siempre aquí se ha manejado el discurso de que, bueno, hay que protegerlas porque se van. O sea, si tú presionas mucho, el dueño de la zona franca dice, no, no, me voy por otro lado, me voy para Costa Rica, donde sea. Costa Rica no. Eh, yo pregunto, ¿y las empresas locales son tan seguras de que permanezcan en nuestro país si se presionan? ¿No existe también la posibilidad de que abandonen el campo? Mira, parte de lo que hace fácil el trabajo que hacemos aquí en la IRD es precisamente eso, Ángelo. El sector industrial, manufactura local, tiene raíces en el país, tiene raíces en la Exacto. República Dominicana y la coyuntura internacional o una disminución de salarios en otro mercado no necesariamente va a motivar Que un salga. cambio de estrategia o un cambio en, digamos que la planificación de inversiones del sector de manufactura local. El comentario que hago, no obstante consciente de que en esta propuesta no se toca, no se incluyen aspectos relacionados con regímenes de incentivos, es
para temas de contexto y de que serán aspectos que tendremos que discutir Ujú. más ya sea en el 2028 o después de esa fecha, cuando entremos a profundidad a la discusión en torno a una reforma fiscal integral aquí en el país, Ujú. que manden la Estrategia Nacional de Desarrollo ya desde hace muchísimos años. Sí, y que está pendiente y que bueno, nadie ha querido meterle la cabeza porque es bastante complicado y sabemos que políticamente esos temas no son bien recibidos. De paso, y lo voy a citar y tú me dirás la posición, tú acabas de decir que hace falta un proceso de reforma fiscal y que el gobierno necesita estos recursos. Sin embargo, en horas de la mañana, bueno, casi al finalizar la mañana de hoy, el expresidente Leonel Fernández decía que no, que ya no hacía falta aplicar esta reforma que el gobierno está presentando y él argumentaba en base a unos números que presentó que el gobierno gastó por el tema del subsidio unos 21.000 millones de pesos y entonces el petróleo cayó, está en unos $77, el de Texas, y él decía y hacía un cálculo que al final el gobierno con la caída del petróleo y lo que queda del año solamente tendría un déficit de unos 4.000 millones de pesos. Por lo tanto, decía él, estoy repitiendo, no textualmente, pero fue lo que dijo, lo que se necesitaría serían unos 4.000 millones y no unos 40 o 50.000 millones como se proponen recaudar con esta reforma fiscal. Por lo cual él concluye diciendo, eso no hace falta, el tema de la reforma, lo que se está presentando en este momento. ¿Es eso así? Mira, Ángelo, evidentemente que estamos dando el seguimiento a todas las declaraciones que se hacen en torno al proyecto. Nosotros como gremio estamos conscientes de que la coyuntura, el contexto, pues manda a que se apruebe este proyecto de ley y por eso es que nos hemos enfocado de manera rápida y urgente en compartir nuestras preocupaciones puntuales sobre el mismo. Y Ok, como por ejemplo el tema sobre la renta que acabamos de mencionar, de ir poniendo sobre la mesa esas preocupaciones que tendremos que profundizar más a futuro. Yo creo que es evidente y no se puede negar de que el proyecto de ley incluye muchísimas respuestas a reclamos de las MIPIMES, ujú, a reclamos ujú. de la clase media. Es un proyecto que en ese sentido viene dando respuesta a esos reclamos que quizás tenemos frescos en la mente, porque Ujú. fueron los que más salieron a relucir durante las discusiones de los últimos dos intentos de Sí. aprobación de un paquete de medidas en su momento fiscales. Y Ujú. digamos que por eso es un proyecto que como gremio vemos que tiene pues mucho más potencial de ser aprobado y que esperaríamos que de serlo, pues se incluyan esos puntos, esos ajustes en los temas que nos llevan a evitar esa discriminación entre importaciones y producción nacional. Así es, así es. Me gustaría preguntar igualmente sobre el tema del impuesto a las transferencias bancarias. Se ha dicho que eso va a desmotivar la bancarización. Mucha gente le ha escuchado con ese planteamiento. Lo que se hace es un incremento a las transferencias de un 0.15 a un 0.20%. La propuesta, lo que se hace, no se ha hecho todavía, es así. ¿Qué problemas podría generar esto si simplemente se recibe esta carga impositiva? Así, ¿por qué más? Bueno, ya esa es una pregunta para el Sí, gremio el representado. gremio, exacto. Pero al final, sí, ese fue uno de los puntos que también vimos. Coincido, Ángelo, que eso es un aspecto que se ha venido incluyendo en otras propuestas, en otros intentos de reforma en el pasado. Ujú. Y entiendo que el sector financiero, si no se ha pronunciado al respecto, pues lo hará, Sí, ya que claro. puede pues, profundizar al respecto y ver, y analizar y compartir con ustedes la incidencia que una medida como esa pues, pudiera tener en el proceso de bancarización aquí en el país. Así es. Bueno, ahí está presentada la data. Mario Pujols, presidente de la Asociación de Industrias de República Dominicana, parte de lo conversado el día de hoy con la Comisión del Senado y de la Cámara de Diputados, una comisión a dos cámaras bicameral que está estudiando este proyecto de reforma fiscal. Me gustó mucho, creo que lo escuchaste, estaban por ahí ustedes, aunque no directamente en la mesa, que Magui Díaz dijo, y están abiertos, que ese proyecto es mejorable.
O sea que parte de lo que ustedes han planteado podría sí aplicarse, o por lo menos parcialmente, en este proyecto que ha presentado el gobierno. O sea que están abiertos y las discusiones, aunque serán rápidas, porque me parece que serán muy rápidas, podrían dar pie a que se haga algún tipo de modificación entre lo que queda de tarde y tal vez mañana. Así pienso, Angelo. Ojalá y sea así. Por eso nosotros siempre nos ocupamos de sustentar técnica y legalmente nuestras Sí, propuestas, cualquier cosa que planteemos públicamente. Y sí quisiera aprovechar, considerando que fue algo que se comentó en el espacio anterior en tu interacción con el presidente de Adomipyme, a Domipyme, ajá. Ramírez, que abordaron el tema de que quizás los grandes no sientan el mismo desafío o para los grandes pesan menos este tipo de medidas. El Muy problema bien. con ese tipo de pensamiento viene en el sentido de que, bueno, lo que pasa es que a medida que uno más paga, más reclama Ujú, y todo parece indicar que seguiremos reclamando porque este proyecto de ley, esta iniciativa no debe verse de manera aislada. Tenemos que ujú, verla en un contexto donde tenemos sobre la mesa el tema laboral, en donde no se está abordando el tema de los costos laborales ni de la informalidad laboral, que sabe que ronda el 54%, según informaciones del Banco Central. Estamos con el tema de la seguridad social también sobre la mesa, el tema de ujú. sólido, que ha tenido una pausa, pero que todos sabemos que de Sí, aquí a finales y de que junio viene ahí, claro, antes de que acabe la legislatura va, o tiene por que lo darse menos la discusión. correcto. Entonces, ahí Ángelo, es donde decimos, bueno, como sector industrial, por eso que siempre buscamos estos espacios para aclarar los Claro, mensajes, claro. aclarar los criterios, porque cuando se acumulan todas esas piezas y uno pues asimila y analiza la carga fiscal, la carga regulatoria que existe sobre el sector de manufactura local, bueno, pues a veces uno piensa de que quizás no estamos siendo considerados Ujú. como hacemos. Y por eso aprovechamos y participamos en estos espacios para poner siempre las cosas sobre la mesa. Como debe de ser. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de República Dominicana, con nosotros en Esto No Tiene Nombre. Muchísimas gracias, mantenerse atento y si hay que venir mañana a hacer el programa de nuevo, venimos, ¿eh? Así es, cuenten conmigo. Gracias, Angelo. Gracias.